Capítulo 4. El verdadero valor de Milady Reisen, parte 12, ¿Lausama? Lo siento, dije algo que no debería haber dicho. La voz de disculpa de Reineit trajo a Laus de vuelta al presente. Al darse cuenta de que había estado perdiendo el tiempo por unos segundos, se disculpó rápidamente. Lo siento, Reineit, solo estaba recordando. Tienes razón, algo bueno pasó durante esta campaña. Ahora que lo pienso, sin embargo, esa fue una pregunta estúpida. Ganaste, así que por supuesto habría sido una buena campaña. En eso, Laos sonrió irónicamente. En realidad, perdimos la guerra. ¿Qué? ¿Realmente nos dieron un buen golpe? Sí, esa chica es realmente demasiado fuerte. Reineit le dio a Laos una mirada de incredulidad. No podía creer que Laos hubiera perdido, pero lo que le sorprendió aún más fue que Laos parecía feliz por ello. Era la primera vez que Reineit veía sonreír a Laos. Pensando que tenía que ser una especie de broma, Reineit sonrió también y respondió juguetonamente: déjame adivinar, perdiste la batalla pero ganaste la guerra. ¿Qué te da esa idea? Bueno, es que para alguien que perdió, te ves muy feliz. Así que debes haber ganado algo en la derrota, ¿verdad? Ya veo. Bueno, ciertamente gané algo, ya veo. Supongo que si lo miras de esa manera, ciertamente gané. Después de todo, ¿conseguí lo que más quería? Laos asintió con la cabeza, su sonrisa se hizo más brillante. Después de unos minutos más de caminata, la pareja llegó a la catedral. Laos se dio cuenta de repente de que esta podría ser la última vez que hablaría con Reineit. Planeó tomar a su familia y huir de la teocracia. Por supuesto, eso incluía que sus hijos también estudiasen en la catedral principal, no solo a Siarm, Debra y Ricolis. Considerando lo piadosos que eran Ricolis y los demás, sospechaba que no querrían ir con él. Sin embargo, no tuvo tiempo de discutir con ellos. Por ahora, los sacaría del país, y entonces podrían discutir las cosas. Sí, incluso después de sus intentos de persuasión, querían regresar a la teocracia, no los detendría. Reineit. Pase lo que pase, asegúrate de seguir tu corazón. Sí, después de ver lo que estoy a punto de hacer, ¿crees que estoy equivocado? También está bien. ¿Lausama? ¿Qué estás? Laos entró en la catedral sin responder. Se dirigió hacia donde su hijo, su esposa y su madre rezarían, pero de repente se detuvo. Veo que finalmente has llegado, Laos Bahar. Su aliento se le quedó en la garganta y los escalofríos le recorrieron la columna vertebral. No, eso no es posible. Te vi morir. Nadie podría haber sobrevivido a eso. ¿Cómo puedes estar aquí, apóstol de Dios? El apóstol que Milady había matado estaba de pie ante Laos. Llevaba una túnica de monja y miraba por los vitrales de la catedral. Qué extraña pregunta. He estado aquí todo este tiempo. Imposible. Pensé que Milady Reisen te había matado. Reineit parecía confundido por este intercambio, pero Laos no tuvo tiempo de explicarlo. El apóstol ladeó su cabeza, sus movimientos tan mecánicos como los de una muñeca, y luego murmuró: oh. Fue Ad quien murió. Creo que me presenté como Ainz. Esto no puede ser. No, espera. Ahora lo entiendo. Realmente no eres más que una muñeca, ¿no? Permítame divulgarle mi verdadero nombre. Soy Arst, la primera de las apóstoles de Dios. Esto tiene que ser una especie de pesadilla. ¿Me estás diciendo que estas cosas se producen en masa? Laos tropezó hacia atrás, con el sudor frío cayendo por su frente. Aparentemente despreocupado por su reacción, el apóstol dijo: ahora bien, Laos Bahar. Sé que acabas de regresar del campo de batalla, pero hay algo que me gustaría que hicieras por mí. ¿Sabe que estoy planeando traicionar a It? Laos no había hecho nada concreto para oponerse a la iglesia todavía. En el mejor de los casos, podría ser acusado de posponer la entrega de su informe para ir a casa primero. Eso no era un delito capital. Pero entonces, ¿por qué estaba un apóstol allí, en un lugar público? Si ella estaba allí para capturarlo, entonces él estaba en graves problemas. ¿Puedo escapar de ella y sacar a mi familia al mismo tiempo? ¿O debo fingir que soy obediente por ahora? 1000 planes diferentes se arremolinaban en la cabeza de Laos. Enroscó sus palmas sudorosas en puños, y preguntó con toda la calma que pudo: ¿y qué sería eso? Hay un pobre niño aquí que parece tener dificultades para recibir la bendición de It. ¿Sería tan amable de enseñarle las virtudes de la iglesia? La bendición de It se refería al mágico lavado de cerebro que la iglesia hizo a algunos de sus creyentes. La mayoría de la gente se convencía con los sermones de los sacerdotes, pero unos pocos dudaban de los valores de la iglesia. ¿Esos eran los que recibían la bendición de It? La magia espiritual de Laos era más que capaz de lavarles el cerebro a otros. De hecho, era mucho más adecuada que la magia de la oscuridad,
o la magia especial que poseían los obispos de mayor rango. Sin embargo, Laos dudaba que el apóstol hubiera esperado aquí solo para pedirle que le lavara el cerebro a alguien. De repente, Laos se estremeció. Tenía un muy mal presentimiento de hacia dónde iba esto. «Ey, desea esto de ti», añadió el apóstol, su voz sonando de repente muy ominosa. Laos no quería oír lo que venía después, pero taparse los oídos no era una opción. Quiere estar seguro de la lealtad de sus peones, para poder decidir cómo manipular el tablero de juego. Laos estaba demasiado agitado para darse cuenta de la importancia de lo que el apóstol había dicho. «Levántate y camina, eres una vergüenza para el apellido Baarn». Dos voces muy familiares se podían oír desde la habitación de al lado. Y gracias a la magia de Laos, reconoció las almas a las que pertenecían también. Las puertas detrás del altar de la catedral se abrieron con un crujido ominoso. La primera persona que salió de su interior fue Siarm, el hijo amado de Laos. Sin embargo, un par de caballeros lo arrastraban por los brazos, y estaba cubierto de moretones. Sus ojos estaban vacíos, y su cuerpo estaba completamente flácido. Caminando detrás de él había dos chicos que Laos reconoció muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Seguro que hace algunas preguntas bastante extrañas, padre. Eran sus dos hijos que habían sido llevados por la iglesia para entrenar algunos años antes, Jaime y Selm. Con ellos estaban Ricolis y Debra, así como el comandante de los paladines, Darrion. Siarm ha sido finalmente elegido para unirse a las filas de la iglesia, dijo Jaime de 12 años. Ya tiene 8 años. Estábamos preocupados, ya que él estaba tomando mucho más tiempo que a todos los demás, pero entonces... Selm de 10 años terminó. Aunque no eran mucho mayores que Siarm, ninguno de ellos sonaba como un niño. Además, sus rasgos habían cambiado drásticamente de lo que Laos recordaba. Ambos miraban hacia Siarm con un desprecio desenfrenado. Pensar que un miembro de la familia Baarn trataría de resistirse a la bendición de It. Nos ha avergonzado a todos, escupió Debra. Ser invitado a servir en la catedral principal fue un gran honor para los ciudadanos de la teocracia. Sin embargo, Siarm intentaba rechazar este honor. Debra estaba tan decepcionada de él que parecía dispuesta a repudiarlo en el acto. Miraba a Siarm como si fuera un hereje, no su nieto. De hecho, era obvio que estaba pensando en la mejor manera de deshacerse de él en silencio antes de que pudiera deshonrar más el nombre de la familia Baarn. Querido, por favor. ¿Tienes que enseñar a Siarm la gloria del señor Eit? No puedo creer que ningún hijo mío intente resistirse a la bendición de Eit. Ricolis suplicó. El hecho de que no estuviera pensando en deshacerse de Siarm demostró que al menos le quedaba algo de amor maternal. Dicho esto, cuando Siarm débilmente la miró y murmuró, «Madre». Ella lo miró como si fuera una abominable babosa y empezó a pegarle. Era difícil de creer que ella era realmente su madre. «Para. Ya basta». Laos gritó, apretando sus puños tan fuerte que empezó a sangrar. Estaba tan enfadado que su visión se estaba volviendo borrosa. No era así como se suponía que la familia debía tratarse unos a otros. Durante mucho tiempo, Laos había intentado amar a su esposa, respetar a su madre y cuidar de sus hijos mayores. Pero ahora mismo, estaban torturando a su propia carne y sangre, su hijo menor. Esta era una escena sacada directamente de una pesadilla, pero al mismo tiempo, Laos se dio cuenta de que era su propia culpa. Era el jefe de la familia Baarn. El esposo de Ricolis, el hijo de Debra, y el padre de Jaime y Selm. Si él realmente amaba a su familia, debería haber resistido. Debería haber luchado contra la locura de la iglesia antes de que se tragara todo lo que apreciaba. Como marido, como hijo, como padre, debería haber sido más abierto con su familia. Pero en vez de eso, se resignó a su destino sin siquiera intentar corregir sus creencias erróneas. Laos estaba furioso, pero su rabia se dirigía principalmente hacia sí mismo. Quería agarrar hacia Arm y huir en este instante, pero si se iba ahora, el resto de su familia sería castigada. Jaime y Selm eran sus herederos, así que probablemente estarían a salvo, pero Ricolis y Debra no tenían ningún valor para la teocracia. Lo que realmente quería hacer era arrastrar a todos fuera de allí y empezar de nuevo como una verdadera familia. Todavía se aferraba a la débil esperanza de que si mostraba a Ricolis y a los demás el resto del mundo, serían capaces de cambiar sus puntos de vista. Sin embargo, no había manera de que pudiera rescatar a todos con Darrion y Arst allí mismo. Si es tan amable de empezar, Lord Baarn, instó Arst con una voz fría y sin emociones. Darrion se apoyó en un pilar cercano y cruzó los brazos, con los ojos cerrados. Laos se dio cuenta de que no tenía otra opción que usar su magia espiritual para lavar el cerebro de Siarm y convertirlo en un amante de It. Tuvo que fingir obediencia y esperar una oportunidad.
El lavado de cerebro de Siarm podría ser eliminado más tarde, cuando huyera con toda su familia. Pero mientras Laus entendía que ese era el curso de acción más lógico, su amor por Siarm le hizo dudar. Me temo que tienes que ser tú. Verás, Earst se acercó a Siarm, lo agarró del cabello y le levantó la cabeza. En el momento en que sus ojos se fijaron en los de él, ¡uah! Siarm, se resiste incluso a mi magia. Siarm gritó de nuevo, sacudiendo desesperadamente su cabeza. Un niño de 8 años se resistía al lavado de cerebro de un apóstol. Tal cosa no debería haber sido posible. Siarm no poseía ninguna magia especial. Sin embargo, poseía algo mucho más fuerte. Detente. ¿Soy el hijo de Laus Baar? Siarm. ¿Baar? No, quiero cambiar. No me encierres, no. ¿Me mates? El lavado de cerebro de Arst intentaba sobreescribir los recuerdos de Siarm y hacerle olvidar que era el hijo de Laus. Intentaba atar a Siarm con cadenas de fe y destruir la parte de su alma que le hacía ser quien era. Para Siarm, permitir que su magia le afectara sería lo mismo que dejar que le matara. Por increíble que parezca, a la tierna edad de 8 años, Siarm tenía suficiente orgullo en su identidad para resistir la voluntad de Dios. Padre. Siarm había crecido con su padre como modelo a seguir. Para Siarm, Laus era un héroe invencible que le amaba incondicionalmente, por lo que aunque el resto de su familia le insultaba, aunque el rechazo de la magia de Arst le causaba más dolor del que podía soportar, seguía resistiendo. Ayúdenme, porque creía con todo su corazón que Laus vendría a salvarlo. En ese instante, Laus tomó una decisión. Nivel 8. Los caballeros que retenían a Siarm, así como la propia familia de Laus, lo miraron con asombro. Romper el límite break. Hubo una explosión de maná negro de medianoche, lo suficientemente grande como para llenar toda la habitación. Un segundo después, un estruendo atronado resonó cuando Earst se estrelló contra las vidrieras, sus espadas se cruzaron defensivamente delante de ella. Laus levantó su martillo para un ataque posterior, pero Darrion lo detuvo con la culata de su divina lanza. Bloqueó el golpe con su martillo, y luego usó el espectro sólido para proyectar su alma fuera de su cuerpo. Dejando su cuerpo atrás, envió su espíritu tras los dos caballeros que retenían a Siarm. Los golpeó a ambos con la purga de alma, Soul Page, separando sus almas de sus cuerpos. Darrion intentó apuñalar el cuerpo de Laus mientras aún estaba desocupado, pero Laus lo detuvo con un choque de alma, Soul Sock, y reunió su carne con su espíritu. En el momento en que regresó, Laus envió cadenas de luz para agarrar hacia Siarm y detenerlo, mientras mantenía a Darrion a raya con su martillo. Entonces, saltó hacia atrás con suficiente fuerza para romper el suelo sobre el que había estado parado. Una vez que puso suficiente distancia entre él y Darrion, lanzó reposo del alma, Soul's repose, sobre Siarm para curar su mente maltratada. Había logrado todo eso en el corto lapso de 3 segundos. Padre, sí, soy yo. He venido a salvarte. Siarm sonrió débilmente. Antes de que pudiera decir nada, Earst entró volando por la ventana destrozada, su hábito fue reemplazado por la vestimenta estándar de un apóstol de la batalla. Ricolis y los demás quedaron completamente cautivados por la apariencia del apóstol, aparentemente olvidando lo que pasaba a su alrededor. Darrion no echó una sola mirada a los dos caballeros que yacían inconscientes en el suelo, luego movió su lanza a su mano y sacó la espada sagrada que llevaba en la cintura. Laus sintió numerosas almas poderosas, probablemente otros caballeros, corriendo a la escena de la conmoción. Lo siento, Siarm. ¿Padre? Siarm no podía entender por qué Laus se estaba disculpando. No tenía forma de saber que Laus lamentaba no poder salvar a todos e iba a tener que abandonar a la madre, la abuela y los hermanos de Siarm. Reineit. Hasta ese momento, Reineit había estado demasiado sorprendido para hacer algo más que mirar en blanco los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Pero cuando Laus lo llamó, recobró la cordura. Te lo ruego. Por favor, mantén a mi hijo a salvo. Aceptar la petición de Laus significaría traicionar a la Iglesia. Significaría convertirse en un hereje. Laus sabía que su petición no era razonable. Reineit era un caballero templario. Normalmente, ningún caballero templario habría aceptado tal petición. Por su parte, Reineit seguía intentando reconstruir lo que estaba pasando. No tenía ni idea de cómo habían acabado las cosas así, o por qué Laus estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero en ese momento, las primeras palabras de Laus pasaron por su mente. No importa lo que pase, asegúrate de seguir a tu corazón. Destello celestial, celestial flash. Reineit sacó su espada y la bajó. El destello de luz blanca que salió de ella pasó por delante de Laus y se dirigió directamente a Darrion. Al mismo tiempo,
Laus arrojó a su hijo hacia atrás y levantó su martillo para detener las espadas gemelas de Earst. Sarm-sama, tenemos que irnos. Pero, ¿qué pasa, compadre? Reineit cogió hacia Arm en un brazo y corrió hacia la salida. Lo siento. No, eso no está bien. Gracias, Reineit, murmuró Laus mientras Reineit pasaba corriendo. No te mueras, Laus-sama. Laus empezó a disculparse por hacer del mundo entero el enemigo de Reineit, pero luego se dio cuenta de que Reineit lo había hecho por voluntad propia, así que decidió darle las gracias en su lugar. Las lágrimas saltaron a los ojos de Reineit cuando se dio cuenta de que Laus se preparaba para luchar hasta la muerte, pero aún así siguió corriendo. Ondas de maná y explosiones lo suficientemente fuertes como para hacer sonar sus tímpanos le atacaron por detrás, pero no miró atrás. Padre. Padre, silencio. Si alguien nos encuentra antes de que dejemos la capital, estamos muertos. Pero padre, tu padre está haciendo esto para mantenerte a salvo. Por favor, Sarm-sama, cállate. Si Arm se calló entonces, aunque continuó llorando en silencio. Reineit atravesó los callejones de la capital, dirigiéndose a las puertas de la ciudad. Cuando el sol terminó de ponerse y la luna empezó a salir, Siarm preguntó, Reineit, ¿por qué estás? Entre los caballeros que servían a Laus, Reineit era el más amistoso, por lo que Siarm era decentemente buen amigo suyo. De hecho, confiaba bastante en el caballero. Sin embargo, Siarm fue lo suficientemente sabio para saber que la decisión de Reineit de rescatarlo tendría repercusiones extremas para el joven caballero. Reineit abrió la boca para responder, pero fue interrumpido antes de que pudiera hacerlo. Perfora a través de él. Lanjainas. Ga. Una lanza de luz atravesó el estómago de Reineit. La fuerza del impacto lo hizo volar, y se estrelló contra la pared de un edificio cercano. NGH. Comandante Darrion, hizo una elección tonta, caballero. No, caballero. Hereje, a diferencia de los otros comandantes de los 3 pilares del resplandor, Darrion Cos no era particularmente alto o musculoso. De hecho, se veía bastante modesto. Sin embargo, su apariencia ocultaba su enorme fuerza. Gruñendo de dolor, Reineit se puso en pie y se puso en guardia frente hacia Arm, con la espada desenvainada. Parecía que Laus no había sido capaz de detener a Earst y a Darrion. Pareciendo aburrido, Darrion dijo, ¿ese es uno de los herederos de Baal? Podría ser útil en el futuro. ¿Y qué? Entrégalo. La magia especial que posees es bastante rara. Si estás dispuesto a entregar al chico, perdonaré este tonto acto de rebelión. La oferta de Darrion fue sorprendentemente generosa, considerando cómo la iglesia normalmente maneja a los traidores. Darrion parecía esperar que las acciones de Reineit se derivaran de una lealtad impulsiva hacia Laus, y que estaba dispuesto a reconsiderar. Temblando, Siarm miró con preocupación a Reineit. Me niego, ¿estás haciendo esto por lealtad a Laus Baal? Ahora no es más que un hereje, así que no tiene sentido. Esto no tiene nada que ver con Laus-sama. Estoy tomando esta decisión por mi propia voluntad. Siarm sabía que Reineit era una buena persona, pero siempre pensó que el caballero era poco fiable. Incluso ahora, podía ver que Reineit temblaba de dolor y miedo. Sin embargo, hay un niño llorando que pide mi ayuda. ¿Qué clase de caballero sería si no lo salvara? Por alguna extraña razón, el Dios en el que creo nunca probaría que se torturara a un padre y a un hijo de esta manera. Me importa un bledo cuáles son sus creencias de mierda. Ayudar a los necesitados es el credo por el que yo, Reineit AC, vivo. En ese momento, Reineit parecía tan fiable como Laus, el hombre que Siarm idolatraba. Desafortunadamente, la resolución por sí sola no valía nada. Y la brecha de fuerza entre Reineit y Darrion era enorme. Qué patético. Con un solo golpe de su brillante lanza, Darrion derribó a Reineit, con sus ideales y todo. El joven caballero se derrumbó en el suelo, la sangre se derramó por el enorme corte en su pecho. Un simple caballero templario no tenía esperanza de igualar el poderío del comandante de los 3 pilares del resplandor. Reineit ni siquiera había podido ganar tiempo para que Siarm escapara. ¿Reineit? Siarm se aferró a la espalda del valiente caballero, tratando de ponerlo de pie. Pero Darrion simplemente agarró a Siarm por el pescuezo de su cuello y sin piedad se lo llevó. Su conciencia se desvanecía y Reineit solo podía ver impotente cómo le quitaban a Siarm. Con la cantidad de sangre que estaba perdiendo, sabía que la muerte estaba a solo unos momentos de distancia. Tengo que hacer un hechizo de curación y detener la hemorragia. Entonces, puedo acercarme sigilosamente a él por detrás y moverme. Muévete, maldita sea. Laus-sama me confió la seguridad de Sarm-sama. Este es mi deber como caballero. Sin embargo, por mucho que Reineit lo desease, su cuerpo no se movió.
Aunque se hubiera podido mover, no tenía afinidad con la magia de luz y no podía hacer hechizos de curación. Todo lo que tenía era su magia especial que le permitía resistir los efectos del estatus. Siarm luchó contra el agarre de Darion, alcanzando a Reineit con lágrimas en los ojos. Al ver la desesperación del chico, Reineit también empezó a llorar. Su propia impotencia lo enfermó. Si tan solo tuviera fuerza, si tan solo tuviera talento. Entonces, podría cumplir con mi deber como caballero, como ser humano, y proteger. Quiero el poder para salvarlo, se lamentó. No me importa si me cuesta la vida, solo quiero salvar a este niño. Dios, si me estás mirando, por favor, dame fuerzas. Para sorpresa de Reineit, su deseo fue concedido. ¿Qué? Pero no por Dios. Fue una espada la que le concedió su deseo. Hubo un destello cegador de luz de la espada sagrada en la cintura de Darion. En un instante, todo el callejón fue iluminado con una luz blanca y cálida. Después de unos segundos, la luz disminuyó, y la brillante espada se elevó en el aire por sí misma. Flotó hacia Reineit, como si estuviera eligiendo un nuevo maestro. Imposible. La espada sagrada solo puede ser empuñada por aquellos que poseen los rasgos de un héroe. La emoción recorrió el rostro de Darion por primera vez desde que llegó. No tenía ni idea de lo que había causado que la espada sagrada reaccionara ante Reineit. Eso no era sorprendente, ya que ni siquiera Reineit lo sabía. La verdad era que el alma pura de Reineit hizo más que evitar que nada influyera en su psique. Le permitió convertirse en cualquier cosa, siempre y cuando lo quisiera. ¿Me prestas tu fuerza?, preguntó Reineit con indecisión mientras agarraba la espada con una mano manchada de sangre. Otra pulsación de luz salió de la espada sagrada, y la hemorragia de Reineit se detuvo. Parecía que la espada le había otorgado la habilidad de usar magia curativa. Y eso no era todo. En el momento en que agarró la espada sagrada, la sintió. Era como si la misma espada le hubiera dicho que podía hacerlo ahora. Romper, imposible. Tch, Darion cruelmente arrojó hacia Arma al suelo y levantó su lanza. Limit break. La fuerza de Reineit se multiplicó exponencialmente. Disparó hacia Darion, moviéndose tan rápido que parecía nada más que un rayo de luz. Darion apenas consiguió levantar su lanza a tiempo para bloquear el primer golpe de Reineit. Puedo hacerlo. Pero el joven caballero. Con un grito enérgico, Reineit golpeó a Darion una y otra vez. Cada vez que el portador de Langainas y el nuevo portador de la espada sagrada se enfrentaban, las ondas de choque eran lo suficientemente poderosas como para sacudir los edificios cercanos. Sin embargo, no puedo pasar su guardia. Incluso este nuevo poder no fue suficiente para superar el poderío de Darion. Además, Reineit podía sentir la espada sagrada advirtiéndole que su romper el limit break, tenía un límite de tiempo. Con lo maltrecho que estaba su cuerpo, no podía mantener su límite de tiempo ni un minuto más. Se acabó, declaró Darion. La batalla terminó en un instante. Darion se deslizó por encima de la guardia de Reineit y lo apuñaló en el estómago. Se acabó, de acuerdo. Reineit aulló. Sabía que no podía ganar, así que Reineit estaba dispuesto a cambiar su vida por la de Darion desde el principio. Antes de que Darion pudiera sacar su lanza, Reineit le agarró del brazo. Los ojos de Darion se abrieron de par en par, sorprendido al darse cuenta. Un segundo antes de que la espada de Reineit le apuñalara en el corazón, los dos guerreros se miraron a los ojos. El rostro de Darion estaba retorcido por el dolor, mientras que Reineit sonreía sin miedo. Entonces, la fuerza abandonó ambos cuerpos y cayeron de espaldas al mismo tiempo. Langainas y la espada sagrada se estrellaron contra el suelo. Reineit, gritó Siarm, corriendo hacia su salvador. Sarm-sama, debes correr. Hacia el este, no puedo dejarte. ¿Qué hago? La sangre no se detendrá. Reineit extendió su mano temblorosa y le dio una palmadita a Siarm en la cabeza. Escúchame. Tu padre conoció a alguien en el campo de batalla. Ese alguien lo cambió, por lo que estoy seguro de que esa persona también te protegerá. Pero ¿cómo se supone que voy a llegar allí solo? Contrólate. Eres el hijo de Lausbaarn, el caballero más fuerte. Siarm engullido, aturdido por la intensidad de la voz de Reineit. Pero entonces, después de unos segundos, apretó los dientes y asintió con la cabeza. Se secó en silencio las lágrimas, con los ojos ardiendo de determinación. Voy a dejarte atrás, Reineit. Iré al este yo solo. Reineit sonrió, satisfecho. Gracias, Reineit. Eres un caballero tan increíble como mi padre. Me siento honrado de que usted lo crea, Sarm-sama. Siarm se puso de pie lentamente. Pero cuando se dio la vuelta,
vio a Darrion parado en su camino. A pesar de que había sido atravesado en el corazón, al comandante de los paladines le quedaba suficiente fuerza para luchar. «Corre, Sarm-sama». Reineit se arrastró hacia adelante, alcanzando su espada. Darrion le echó un vistazo, y luego agarró su lanza. Iba a acabar con Reineit antes de que el joven caballero despertara más poderes. Siarm y Reineit decidieron su destino. Eso era todo lo que podían hacer. Esto fue un jaque mate, esta vez, realmente es el final. Darrion levantó su lanza en alto. Sí, para ti. Un enorme puño se estrelló contra la cara de Darrion. Su cráneo se hundió por la fuerza del golpe, y golpeó la pared detrás de él tan fuerte que se rompió. Seguro que estaba muerto. Cuando vieron quién había llegado, los rostros de Siarm y Reineit se iluminaron de alegría. «Padre». «Laus, Sama». Respirando con dificultad, Laus bajó el puño y se giró para mirar a los dos. Estaba cubierto de sangre, le faltaba el brazo izquierdo y parecía haber perdido el martillo. Pero estaba vivo. Siarm corrió hacia él y abrazó a su hijo con un brazo, luego se acercó a Reineit y se arrodilló a su lado. «Reineit. Gracias. Tengo una gran deuda contigo. Solo hice lo que mi corazón me dijo». Laus lanzó un hechizo de curación sobre Reineit, trayéndole de vuelta del borde de la muerte. De una forma u otra, se las arregló para deshacerse del apóstol. Siarm y Reineit parecían querer decirle algo, pero antes de que pudieran, Langainas flotó en el aire y se alejó volando a la distancia, distrayéndolos. «No hay tiempo para explicar. Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos». Los dos asintieron con la cabeza, sabiendo que no era el momento de hacer preguntas. Siarm se agachó para coger la espada sagrada y se la entregó a Reineit. Laus pareció sorprendido momentáneamente al ver a Reineit empuñando el arma sagrada, pero luego asintió con la cabeza y sonrió al joven caballero. Juntos, Laus y Siarm ayudaron a Reineit a ponerse de pie. Apoyándose fuertemente el uno en el otro, los tres se tambaleaban por la noche. Su única esperanza seguía siendo el lejano oeste. «Tenemos que encontrar una manera de llegar a ella», murmuró Laus. «Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.